Para comprender el panorama mundial, es oportuno estudiar y desglosar la edición 32 del Informe Mundial de la Human Rights Watch. La organización internacional independiente fue creada en 1978 para defender y proteger los derechos de las personas en todo el mundo. Durante 44 años han investigado y denunciado violaciones de derechos humanos con un valor agregado, y es que le dan voz a las víctimas y además exponen públicamente a los opresores para exigirles que rindan cuentas ante la justicia. If democracies are to prevail, their leaders must do more than spotlight the autocrats' shortcomings. They must ensure that democracy delivers on its promised dividends. Otherwise, they risk fueling the frustration and despair that are fertile grounds for the autocrats. En este último informe, de más de 700 páginas, en el que estudiaron 100 países, concluyeron que un número importante de líderes mundiales están pisoteando la democracia con sus acciones e inoperancia. Han demostrado que, además, son incapaces de enfrentar la crisis climática, la pandemia por COVID-19, la pobreza y la desigualdad, las injusticias raciales o las amenazas que plantea la tecnología moderna. El informe es claro cuando dice que para enfrentar los desafíos nacionales y mundiales es necesario que defiendan lo importante. Significa defender las instituciones democráticas, con tribunales independientes, medios de comunicación libres, legislaturas sólidas y un sector de la sociedad civil dinámico, incluso cuando eso conlleva un escrutinio incómodo de las políticas ejecutivas o incluso su cuestionamiento. La ciencia y las profecías bíblicas nos han hecho saber de sus pronósticos sobre pandemias. Sí, en plural, porque se habla de varias. ¿Quién se esperaba el COVID-19? Creeríamos que nadie. Un día nos despertamos y pasadas las horas ya estábamos confinados. La catástrofe humana provocada por el virus mostró el lado más oscuro de los políticos, de los gobernantes de todo el mundo. El ataque global contra la libertad de expresión está teniendo un peligroso impacto en la crisis de salud pública. Amnesty.org. Coronavirus en China. Cómo los medios del Estado y la censura reescribieron la historia de la COVID-19. bbcmundo.com. Las terribles amenazas que han recibido los médicos por hablar del COVID en los medios. Semana.com. Científicos amenazados por hablar de la COVID-19. Sync.com.es. En este punto debemos mencionar a China. El informe confirma una vez más que el gobierno chino ocultó la existencia de transmisión humana en Wuhan durante las 3 primeras semanas de pandemia, las 3 semanas críticas de enero de 2020. Esto contribuyó a que el virus llegara a ser un problema de proporciones mundiales. En otra de las páginas, el informe de la Human Rights Watch confirma que en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán gastó subsidios de la Unión Europea en la construcción del estadio de fútbol, mientras los hospitales de su país están en condiciones deplorables. Sí que la pandemia nos ha mostrado el lado más oscuro de los poderosos. También evidenció cómo en Egipto el presidente Abdel Fattah al-Sisi permitió que establecimientos de atención médica entraran en franco deterioro, mientras la economía rusa declinaba. El Kremlin incrementó los gastos vinculados a las fuerzas militares y policiales. Decisiones erradas. Los modelos de autocracia se expanden como pólvora por el mundo. A la misma velocidad conocemos de las consecuencias nefastas de la autocracia, puesto que las malas decisiones protagonizan la historia reciente. Según Human Rights Watch, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, redujo las tasas de interés frente al aumento desenfrenado de la inflación. El presidente de Sri Lanka construyó un puerto con préstamos otorgados por China y aceleró demasiado el proceso de construcción,
lo cual generó pérdidas económicas tan grandes que Pekín consiguió hacerse el control del puerto por 99 años. El crecimiento económico de India no logra recuperarse luego que el primer ministro Narendra Modi eliminara los billetes de alta denominación. El presidente chino tiene una economía que se desmorona, lo agudiza la crisis de endeudamiento y sin dejar de mencionar que Xi está permitiendo que se cometan crímenes de lesa humanidad en Xinjiang para depurar a sus aliados y a sus políticos. La democracia. En la población está vivo el deseo de democracia. Nada más cierto que eso. Aun cuando el poder ha reprimido el deseo del pueblo, censurando a los medios, limitando las acciones de las organizaciones civiles, inhabilitando a los opositores y otorgando beneficio a sus adeptos, se niegan a vivir acorralados en la miseria y en la pobreza y por supuesto también en la corrupción. Revisemos algunos casos. En la República Checa, una coalición con estas características se impuso en las urnas sobre el primer ministro Andrej Babis. En Israel, una coalición amplia puso fin al dilatado gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. De cara a las próximas elecciones, se han formado alianzas similares de partidos opositores contra Orbán en Hungría. Y en Erdoğan, en Turquía, una tendencia similar se configuró dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos. Esto contribuyó a que Joe Biden fuera elegido para competir contra Trump en las elecciones de 2020. En Rusia, las autoridades inhabilitaron a casi todos los candidatos opositores que tenían la posibilidad de ganar. Prohibieron las protestas y silenciaron a los periodistas y activistas que vertían críticas al gobierno. Las autoridades rusas enviaron a prisión a la principal figura de la oposición, Alexei Navalny, después de casi haberlo matado con gas nervioso. Por otro lado, la primera ministra Bangladesh impuso la desaparición forzada y la ejecución de miembros de la oposición política y movilizó a la fuerza de seguridad para intimidar a votantes y candidatos. En Hong Kong, implementaron un sistema entre los candidatos democráticos que implica una derrota aplastante de los candidatos alineados con Pekín. China en el territorio continental nunca ha permitido que se lleven a cabo elecciones. La Constitución impone la dictadura del Partido Comunista Chino, desmantelando por completo la modalidad de un país con dos sistemas, e impuso una ley draconiana en la que puso fin a las libertades políticas del territorio. Nicaragua, el presidente Daniel Ortega encarceló a opositores más prominentes y críticos del gobierno y revocó la personería jurídica de los principales partidos de oposición. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, hizo lo mismo con su principal oponente, pero no pudo prever el enorme apoyo electoral que cosechó Svetlana Tikhanovskaya, quien reemplazó a su esposo como candidata y podría haber ganado las elecciones robada si no se hubiera visto obligada a escapar del país. En Uganda, el presidente Yoweri Museveni se enfrentó a un oponente joven, carismático y popular. Ante esto, decidió prohibirle que organizara concentraciones y las fuerzas de seguridad atacaron con armas de fuego a las personas que lo apoyaban. Los religiosos que gobiernan Irán inhabilitaron a todos los candidatos, excepto a quienes son totalmente adeptos, para competir en las elecciones presidenciales. Las autoridades de Uzbekistán se negaron a registrar a los partidos opositores, con lo cual se aseguraron de que no se presentara ningún obstáculo a la continuidad del gobierno del presidente Shavkat Mirziyoyev. Los gobiernos de Camboya y de Tailandia disolvieron partidos opositores populares y obligaron a representantes de espacios políticos contradictorios a tener que exiliarse o irse a prisión. Poder a cualquier costo. Al interior del ensayo inicial del informe de Human Rights Watch, nos encontramos con un subtítulo escabroso:
poder a cualquier costo. Y es que si usted habita en América Latina, podría decir que es un tema generalizado, pero abruma que en todos los países, en todos los continentes y en todos los países del mundo se quiere sostener el poder a costa de una catástrofe humana. Los autócratas y los que no lo son se aferran al poder, unos por ambición y otros por mantener el control de la justicia y así poder mantener en impunidad sus crímenes y sus delitos. El presidente sirio, Bashar al-Assad, ha llegado a tomar decisiones tan extremas como bombardear con ayuda de Rusia hospitales, escuelas, mercados y edificios de departamentos en áreas que estaban controladas por la oposición armada. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llevó a su país a la miseria extrema, una economía en ruinas y millones de personas que huyen del país. La junta militar en Myanmar y los talibanes en Afganistán muestran el mismo desprecio por el bienestar de la población. El gobierno de Etiopía impulsa un conflicto que comenzó en la región de Tigray y también la hicieron las fuerzas militares de Sudán. China, Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sus propios intereses se imponen sobre el del pueblo. Eso está más que evidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió una política exterior guiada por los derechos humanos. Sin embargo, continuó vendiendo armas a Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y además a Israel, a pesar de la represión persistente en estos países. La investigación del informe hace sobresalir que la voz influyente del presidente Biden no se hace sentir mucho. Pareciera, francamente, que le apostara al silencio y no a las acciones efectivas. Tras reunirse con el líder chino Xi, el líder ruso Vladimir Putin y el presidente turco Erdogan, Biden manifestó que habían hablado sobre derechos humanos, pero dio pocas precisiones acerca de lo conversado o sobre las consecuencias que habría en caso de que continuara la represión. Europa, bajo el gobierno de al-Sisi, los egipcios están atravesando la peor represión de la historia moderna del país. Francia, en vez de ayudar al cambio, sigue vendiéndole armas y Macron incluso premió a al-Sisi entregándole la más alta distinción de Francia, la Legión de Honor. A Macron pareciera que la guerra le alimentara el alma. Anunció una cuantiosa venta de armas en Emiratos Árabes Unidos, a pesar de su participación militar en incontables ataques ilegales contra civiles en Yemen. Y se convirtió en el primer líder occidental en reunirse con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, desde el homicidio del periodista independiente Jamal Khashoggi en 2018. La ONU. La ONU, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, se fundó tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945. En ese momento, 51 países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Otro de los grandes objetivos era proteger los derechos humanos de las personas, pero sorprende que el revelador informe de Human Rights Watch destacara la tibieza del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En lugar de limitarse a expresar advertencias generales de que se representen los derechos, no hacen que ningún gobierno se sienta presionado a cumplir, incluso después de asegurarse un segundo mandato y sin tener que preocuparse por la posibilidad de que China vetara sus aspiraciones. Guterres se negó a condenar públicamente los crímenes de lesa humanidad del gobierno chino en Xinjiang. Al concluir el informe número 32 de Human Rights Watch, podríamos preguntarnos, ¿podrán los líderes mundiales en 2022 enfrentar con altura los desafíos que exige la paz y el desarrollo? Es un interrogante que tendremos que resolver al transcurrir los días y, por supuesto, los años.
Nos vemos muy pronto en otro informe de Vándalos.